Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura, con la temática titulada Sesión 1, Clases de Calderas, Identificación de Peligros y Gestión del Riesgo en Trabajo en Calderas, Resolución 1857 del 2024. Invitamos a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Candidato a maestrías en ciencias en toxicología de la Universidad Nacional, con experiencia de más de 15 años en la gestión de riesgo químico en empresas públicas y privadas de todos los sectores económicos. De igual forma, cuenta con una experiencia de más de 10 años en la implementación de estrategias para la gestión de riesgo en empresas del sector manufactura. Ingeniero Sanabria, muy buenos días, nos alegra mucho contar con tu presencia y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra temática, nuestra sesión 1, perdónenme, comunidad de manufactura. Como siempre, mis disculpas, voy a organizar mi pantalla. Listo. Entonces, vamos a comenzar con nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo esta mañana. El objetivo de las temáticas o el por qué trazamos la ruta de esta comunidad para este año es precisamente mantenernos siempre en un dinamismo y en una actualidad que sea útil desde el punto de vista de los dolores que tiene el sector manufactura. En ese orden de ideas, pues vamos a precisamente enfocarnos tanto en sectores, en aspectos de actualidad normativa, como en otros aspectos que, aunque ya hemos trabajado en oportunidades anteriores en la comunidad del sector manufactura, pues vamos a fortalecerlos siempre en pos de ese avance que necesita el sector manufactura. Hoy comenzamos con nuestra sesión 1, clase de calderas, identificación de peligros y gestión del riesgo de trabajo en calderas, de acuerdo a la resolución 1857 del 2024. Esto es actualidad normativa, pero más allá de ser una actualidad normativa, es un trabajo, primero, complejo. Hablar de calderas no es fácil. Hablar de calderas requiere de un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario y de un gran componente técnico. Y pues voy a comenzar con nuestra frase de hoy, que es de Henry Ford, empresario estadounidense, que nos dice: ir juntos es un comienzo, mantenernos juntos es un progreso, trabajar juntos es el progreso. ¿Y por qué precisamente esta frase es a eso? El trabajo en calderas y el trabajo seguro en calderas requiere del aporte de muchos profesionales. Desde mi óptica como ingeniero químico, y tengo que decirlo, yo aprendí de procesos, aprendí de cómo funciona una caldera, aprendí de algunos aspectos de las calderas que les quiero compartir. Pero hay otros temas que son los de fabricación, los de materiales, los de accesorios, que claro, conozco su funcionamiento, pero una caldera son varias etapas de proceso. Es la selección, la fabricación, el montaje, bueno, lo que vamos a ir desarrollando. Y esto requiere de muchos profesionales. Entonces,
siempre pensemos en el manejo del tema desde el punto de vista del respeto a la disciplina del otro y con la necesidad del aporte del otro para hacer mejor mi trabajo. En ese orden de ideas, tenemos como objetivo general identificar los peligros inherentes a la operación de una caldera de acuerdo al tipo de esta, con el fin de proponer las medidas de control pertinentes en el marco de la Resolución 1857 del 2024. Vamos a hablar del marco legal que establece las directrices para la implementación de medidas para gestión del riesgo en la operación de calderas, describir el funcionamiento de una caldera acorde a su tipo con el fin de identificar correctamente los peligros en la operación de esta y formular medidas de control específicas en la gestión del riesgo en la operación de una caldera según los peligros identificados. Para ello, pues vamos a comenzar con nuestras preguntas del sondeo. Vamos a hacerlo de una manera muy rápida, precisamente para aprovechar el tiempo en los conceptos técnicos que son complicaditos. A mí me costó trabajo conceptualizarlo y les quiero compartir. ¿Y por qué les digo esto que me costó trabajo conceptualizarlo? Porque es que, como les digo, es un tema complejo. Entonces, la complejidad del tema exige que uno sea respetuoso con el conocimiento y respetuoso con el estudio de los temas. Entonces, sin más preámbulo, Paula, ¿nos ayudas con las preguntas del sondeo, por favor? Claro que sí, ingeniero. Iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo a los participantes que este se llevará a cabo en dos momentos durante el evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, iniciamos con la primera pregunta. Las calderas en las que el agua circula por entre los tubos son A, pirotubulares, B, tubulares, C, acutubulares, D, eléctricas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, pirotubulares, 16%. B, tubulares, 39%. C, acutubulares, 43%. D, eléctricas, 2%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Uno de los peligros ocupacionales durante el funcionamiento de la caldera es A, materiales deficientes, B, fallas en la purga de los gases, C, escape de combustible, D, emisión ambiental. Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados. A, materiales deficientes 8%, B, fallas en la purga de los gases 56%, C, escape de combustible 17%, D, emisión ambiental 19%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Una de las causas más importantes del deterioro de una caldera durante su operación es A, inspecciones deficientes, B, materiales deficientes, C, deficiencia de válvulas de seguridad, D, deficiencias en tratamiento de agua. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, inspecciones deficientes 40%, B, materiales deficientes 11%, C, deficiencia de válvulas de seguridad 25%, D, deficiencias en tratamiento de agua 25%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria. Gracias, Pau. Entonces, pues vamos a comenzar con lo que es básico en todos los programas de gestión del riesgo, que es el marco legal. Vamos a comenzar con la Ley 9 de 1979 y con esto les quiero decir el tema de calderas y voy a ir solamente con un par de frases frente al antecedente histórico. Las calderas vienen desde la Revolución Industrial. El vapor fue lo que impulsó la industria. Entonces, cuando hablamos de calderas, estamos hablando de máquinas que han sufrido una evolución a lo largo de 2 siglos. Y en ese orden de ideas, es un tema que no es de ayer, no es de hace 10 años, no es de hace 20 años. Es el corazón de la industria. Siempre, en todas las industrias, se ha utilizado calderas para utilizar el vapor como fuente de energía.
Entonces, teniendo eso en cuenta, vámonos a la Ley Novena de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias. Nos vamos al título 3, Salud Ocupacional de la Seguridad Industrial, Calderas y Recipientes a Presión. Entonces, ahí nos hablan de la definición de los accesorios de los aditamentos, el diseño, construcción y operación, personal adiestrado, es decir, y la norma dice adiestrado, ¿sí? Por eso lo traje textualmente como dice la norma, que es en lo que en términos hoy día hablamos de personal competente. Nos habla de los métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes en relación a la prevención de incendios, sustancias químicas combustibles, el insumo de funcionamiento para la caldera. Como les digo, las calderas han sufrido una evolución pues, en muchos sentidos y uno de ellos es precisamente el combustible con el cual funciona. Y equipos y dispositivos para extinción de incendios, pensando precisamente en el tema de emergencias, donde pues la condición de seguridad tecnológico, incendio y explosión, pues es latente. De ahí nos vamos al Estatuto Nacional de Seguridad Industrial, que es la resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nos habla de edificios y locales, cómo debe ser el tema locativo, cuando está, que no debe estar en sótanos en ciertas condiciones, las distancias de espacio libre que es de 1.5 metros, porque una caldera es un foco radiante. Nos habla de los códigos de colores para los tableros de control, las fuentes de poder, de las máquinas, equipos y aparatos en general. Nos habla de los tiempos de descanso, la forma de las prendas de vestir, del mantenimiento y la operación por personal capacitado, de las tuberías y conductos, es decir, de los diferentes elementos que debe tener, en los que se debe situar la atención, todos los temas desde seguridad industrial. Nos habla de equipos certificados bajo normas Econtec, también nos habla de las inspecciones, pero llama la atención que nos habla de una serie de pruebas e inspecciones que debe ser por el ministerio, y solamente estos 5 artículos, del artículo 500 al 504, son los que están derogados por la resolución 1857 del 2024. En ese orden de ideas, entonces, la ley 9 de 1979 se mantiene vigente. Es decir, cuando vamos a meter todo el tema de seguridad industrial en calderas y todo el tema de plan de emergencia en calderas, que es lo que vamos a ver en nuestro siguiente seminario, discúlpenme, me devuelvo un tin, que va a ser el 2 de mayo, que precisamente vamos a hablar del plan de emergencias para trabajo en calderas, pues tenemos que observar lo que establece la ley 9 de 1979 y también debemos observar lo que nos habla la resolución 2400 de 1979. Pues prohibiciones, el artículo 694, que también está vigente, nos dice que el fogonero, ¿quién es el fogonero? El que le está alimentando el combustible, pero ¿qué combustible? Los que son las calderas a carbón. Cuando hablamos de calderas a carbón, estamos hablando que es una alimentación manual paleando el carbón a la caldera, ¿sí? Y esto es lo que estamos hablando del fogonero, y que esto está prohibido para menores de edad. Y nos habla de la resolución 1857 del 2024, que tiene una estructura en títulos y capítulos. Nos habla del ámbito de aplicación, o sea, lo que son los preliminares, ámbito de aplicación, clasificación y definiciones, el programa de gestión de trabajo en calderas, el contenido del programa, la identificación de peligros, la prevención, los elementos y equipos de protección personal y el plan de emergencias. El plan de emergencias es fundamental. Obligaciones y disposiciones finales nos habla de las obligaciones del empleador, de los trabajadores y de las administradoras de riesgos laborales, y las disposiciones finales. Por temas de tiempo y por temas de complejidad del tema, los temas de obligaciones los dejo pues para que ustedes los revisen en la norma directamente. Y me voy a enfocar al tema que realmente pues nos compete desde el punto de vista técnico para entender el por qué, la importancia de los aspectos de seguridad industrial y de seguridad de procesos. En las disposiciones finales, pues hablamos de los casos especiales, de la inspección, vigilancia y control, nos habla de la vigencia, y en ese artículo 18 de derogatorias es donde relaciona la derogatoria, como les decía, de los artículos 500 a 504.
Entonces, nos vamos sin más al tema técnico. ¿Qué es una caldera? Una caldera es un recipiente hermético, entonces esto es fundamental, que se utiliza para la generación de vapor de agua, producción de agua caliente o calentamiento de aceites térmicos. Entonces ya nos está diciendo, hay 3 funciones para la caldera. Claro, ¿cuál es el que tiene mayor complejidad? La generación de vapor de agua a partir de agua, ¿sí? Mediante la absorción de calor liberado en la combustión de un combustible. Entonces recordemos, todas las máquinas, vámonos al ejemplo clásico, el carro, la moto, ¿sí? Que es en lo que nos transportamos. Necesita un combustible, una chispa, hace que ese combustible genere calor y le entregue energía al motor, y eso es lo que hace que se mueva tanto el vehículo como ya sea el carro o ya sea la moto. Entonces, cuando estamos hablando de la combustión de un combustible, pues claro, tenemos el combustible, hay una chispa, que es lo que hace que ese combustible se convierta que haga una combustión, que entregue el calor, pero aquí el calor, en lugar de convertirse en energía mecánica, se convierte en energía térmica, que hace que por transferencia de calor, y esto lo vimos en unos seminarios anteriores, estamos hablando de una transferencia de calor por convección, es decir, los gases de combustión le entregan el calor al agua, el agua entra en estado líquido y se convierte en un estado de vapor gracias a condiciones de presión y temperatura. Entonces, en ese orden de ideas, estamos hablando que entra el agua y entra el combustible, sale vapor de agua y salen gases de combustión. No se puede quedar acumulado nada, ¿sí? Eso es ley básica de balance de materia. Lo que entra debe ser igual a lo que sale, ¿sí? Y no se debe acumular porque esto es un proceso físico de calentamiento, es decir, paso de estado líquido a vapor del agua, y hay un proceso químico de lo que es el combustible, que por chispa y por aire hacen un proceso de combustión generando calor. Entonces, aquí lo vemos en este diagrama, pues está un poco pequeño, pero es en aras de entender la definición, que nos entra, hay una fuente de agua, aquí hay 2 tanquecitos que son los que están asociados al tratamiento de agua, que también voy a hablar más adelante. Hay un quemador, que es precisamente, vemos aquí que hay un combustible, entra a la caldera, ¿sí? Entonces aquí miramos que entra a la caldera, este agua se convierte en vapor de proceso, aquí está entrando el combustible al quemador, entonces vemos que aquí hay un economizador, es otro de los accesorios de la caldera de los cuales vamos a hablar, y también hablamos de la ventilación, es decir, de la salida de los gases. No se pueden quedar ahí porque si no, hay una presurización de la caldera, y en el caso en que haya una presurización de la caldera, pues estamos expuestos a un evento de explosión. Entonces, aquí es donde les quiero recordar, cuando uno habla de una explosión, no habla de un explosivo, no, en este caso no, habla del mecanismo de la olla a presión. Yo tengo la olla a presión y una caldera es eso, ¿sí? Si nos vamos en términos prácticos, una caldera es eso, una caldera es en grande una olla a presión pequeña, ¿sí? Entonces, si uno coge una olla a presión, pues la llena con agua y la tapa y la pone en la estufa, entonces estamos hablando que la resistencia en las estufas eléctricas, la resistencia eléctrica, y en las estufas de gas, la llama, le hace esa transferencia de calor por conducción, porque hay un contacto de la superficie con la llama, y esa agua en estado líquido se convierte en vapor, que es lo que sale por la válvula de escape que tiene la tapa. Entonces, ¿por qué se explota la olla a presión? Porque la válvula está tapada. ¿Y por qué está tapada? Por muchísimos factores. En una caldera, pues esto es mucho más complejo y tiene muchos más aditamentos y accesorios. Entonces, es como para darles un ejemplo fácil de lo que es el funcionamiento de la caldera.
Tenemos, y entonces aquí quiero pasar por ponerles la estructura de la caldera y démonos cuenta que es muy compleja. Tenemos un manómetro de vapor, es decir, la presión a la cual se está entregando el vapor, el tablero de control, el quemador, como les decía, entre el combustible y pues tiene que pasar necesariamente por un quemador para los procesos de combustión, es decir, todo lo que es la chispa. Piensen en lo que les decía, lo que prende es el fogón, por así decirlo, en la estufa de gas, entonces estamos hablando del quemador. Tenemos una válvula de purga, estamos hablando de la purga, ¿por qué? Porque hay generación de vapor, pero también en esos procesos hay un condensado. Y ese condensado se va ¿a dónde? Al fondo de la caldera. Entonces, cuando estamos hablando que está en el fondo de la caldera, pues hay ese vapor de agua se convierte otra vez en estado líquido, se va al fondo de la caldera y pues tenemos que hacerle unas purgas, es decir, sacar esos condensados de agua, la cubierta de acero inoxidable, que es el aislante térmico, pues súper importante porque pues claro, es un elemento que genera calor, entonces pues las temperaturas son altísimas, estamos hablando de 200 y más grados. Las puertas delantera y trasera, abisagradas para facilitar el mantenimiento, todo lo que son los mecanismos cuando hablamos de concreto refractario, estamos hablando también de otro mecanismo para evitar que se transfiera calor de la caldera al ambiente. ¿Para qué? Para que se aproveche y sea más eficiente en la generación de vapor de agua y las válvulas de seguridad. Entonces, démonos cuenta que realmente es una máquina pues, sofisticada y compleja. Entonces, aquí tengo, pues, en términos, traté de ser muy sencillos, el funcionamiento de una caldera. Entonces, tenemos dos elementos que entran, el agua, que el agua de por sí tiene una dureza, es decir, tiene iones calcio y magnesio, por eso, y tiene oxígeno disuelto, y bueno, tiene otra serie de elementos químicos, que eso es lo que requiere, y por eso se requiere un tratamiento de agua, es decir, unos secuestrantes, es decir, sustancias químicas que le retiran todos estos elementos al agua para tener un agua apropiada o un agua de calidad para el calentamiento, es decir, un agua desionizada. Por el otro lado, tenemos un combustible que también debe tener una calidad, ¿sí? Una calidad, para evitar otro tipo de emisiones, que pasa por el quemador, que es el iniciador de la reacción y que también entra en contacto con aire caliente, oxígeno, para generar los gases de combustión que suministran el calor. Entonces aquí nos damos cuenta también en un esquema muy sencillo que hay una entrada de gas, hay un quemador, se generan unos gases de combustión, está entrando el agua fría para que salga el vapor de agua. Pues como les decía, calderas también hay calderas que generan agua caliente y otras aceite. Y por la chimenea se está retirando los gases de la combustión que pues que han entregado el calor y que pues salen con una temperatura más baja. Hay una transferencia de calor por convección, unos gases de combustión, salen los gases de combustión, hay la transferencia de los gases de combustión al agua y para la generación de vapor y los gases al exterior. Entonces, démonos cuenta que no hay, unos cambios desde el punto de vista de la reacción del agua, o sea, como les digo, es un proceso físico, entra agua fría y sale vapor de agua, a diferencia de la reacción química que sí sucede con el combustible. En este orden de ideas, pues tenemos que mirar también la clasificación de calderas. La clasificación de calderas está basada en el eje de la caldera, hay calderas horizontales y verticales. Entonces, en este ejemplo, tenemos una caldera horizontal porque el eje, es decir, la dirección de los tubos o la forma de los tubos, que es lo que llamamos el eje, es horizontal.
Ahorita les voy a presentar calderas verticales y hay otras que son calderas inclinadas, es decir, los tubitos están en forma con una angulación, es decir, están inclinaditos. En el paso, de acuerdo al paso por los tubos de la caldera, es decir, por dónde va el agua y en dónde están los gases de combustión, las definimos o se definen en pirotubular o acotubular. También se las voy a presentar en esquemas gráficos. Según el combustible, tenemos a gas, tenemos a petróleo y tenemos un combustible sólido, es decir, en carbón. Carbón usualmente es carbón mineral, algunas utilizan carbón pulverizado. La presión de trabajo, tenemos 4 categorías y está de acuerdo a su potencia. Entonces vamos a hablar un poquito de la potencia, porque es que nos hablan de potencia 50 kilovatios, 1000 kilovatios, nos hablan en kilovatios, pero ¿qué es un kilovatio? Un kilovatio es la rapidez que con que se consume la energía. Por eso es que estamos hablando de diferentes tipos de combustible. Entonces, la energía es la que está entregando el combustible. Cuando hablamos del kilovatio, lo conocemos desde la electricidad. A todos nos llega el recibo de la luz por kilovatios consumidos. Entonces, siempre que nos dicen ahorra energía, es que un bombillo tiene tantos vatios, consume tantos vatios por hora, el computador consume tantos vatios por hora, es decir, la rapidez con la cual se consume la energía. Pero cuando hablamos de una caldera, estamos hablando de un break horsepower, que es decir, la potencia de una caldera. Se define como la capacidad para hervir 34.5 libras de agua en una hora. Entonces, cuando hablamos de 35, esto estamos hablando de unidades inglesas. Entonces, tenemos una cantidad de agua que son 34.5 libras. Y es cuánto se demora, o sea, cuánta energía se requiere para que esa cantidad de libras de agua en una hora se convierta en vapor. Eso es lo que significa esa unidad. Entonces, cuando estamos hablando por eso es que estamos hablando que el BHP, es decir, el break horsepower, es equivalente a 35 libras hora. Estamos hablando a una condición de presión y temperatura normal, 100 grados centígrados, porque 100 grados centígrados es la temperatura a la cual ebulle el agua, es decir, se genera el vapor, a condición de presión normal. Una atmósfera o 14.7 psi. Equivale a 15.69 kilogramos hora, entonces estamos haciendo la conversión de libras a hora. Recordemos que un kilo equivale a 2,20 libras. O hablamos en otra unidad que es 8,435 kilocalorías. Entonces démonos cuenta, cuando hablamos de potencia de la caldera, que es en kilovatios, estamos hablando en términos de la transferencia de calor de esos gases de combustión al agua para generar en una cierta cantidad para generar vapores de agua. Sí, el tema tiene que ser muy bien manejado. ¿Qué es una caldera pirotubular? Entonces, aquí tenemos el dibujito, los gases están por los tubos, démonos cuenta que es tubos calentados por gases de combustión que están rodeados de agua. Entonces, en la carcasa, es decir, en la cámara interna, no en la carcasa es la superficie. En la cámara está el agua y el agua está sumergida los tubos o están sumergidos los tubos que es por donde están circulando los gases de combustión que se generan en el horno o en el fogón, ¿sí? En la cámara. Y por eso es el cambio de color, porque entran con una temperatura alta y salen con una temperatura más baja, producto de la transferencia de calor. El agua entra a una temperatura baja y sale en vapor, pues a una temperatura de acuerdo a la presión de trabajo de la caldera. En una caldera acuotubular es lo contrario. Los tubos contienen en su interior la mezcla de agua, entonces démonos cuenta que entra en un color que se va convirtiendo, se va degradando porque es la salida del vapor, mientras que los gases de combustión están en la cámara.
démonos cuenta que la geometría, el diseño de una caldera pirotubular es redondo. ¿Por qué? Y esto también tiene un porqué. Porque cuando manejamos agua, cuando manejamos fluidos líquidos, y esto no es una redundancia en términos técnicos, uno habla de fluidos compresibles o fluidos incompresibles. Los líquidos son fluidos incompresibles. Cuando uno maneja fluidos líquidos, entonces no debe tener esquinas, no debe tener puntas, deben ser redondos para evitar precisamente las zonas muertas, para evitar los depósitos, para evitar incrustaciones, para evitar toda una serie de situaciones anómalas que puedan dañar el funcionamiento del equipo. Cuando vemos aquí la caldera acotubular, como es los gases de combustión los que están transitando a través de la cámara, entonces vemos que tiene una geometría cuadrada o rectangular, más rectangular, es decir, que tiene aristas vivas, angulares, y no interesa. ¿Y por qué no interesa? ¿Por qué? Porque como son gases, no se están depositando en las esquinas, entonces precisamente la geometría también me permite un manejo de los gases, precisamente para evitar presurizaciones o sobrepresiones que puedan pues generar un evento. Tenemos la caldera pirotubular, tiene unas características, se relacionan en cuanto a su eficiencia, la flexibilidad de la potencia y la gran capacidad de almacenamiento. Entonces, las calderas pirotubulares pueden alcanzar eficiencias superiores al 97%, lo que las hace ideales para procesos industriales que requieren una gran cantidad de vapor. La flexibilidad de potencia, son eficientes a diferentes niveles de carga, lo que las hace versátiles. Es decir, no siempre las voy a utilizar con el mismo nivel de agua, sino que puedo ir variando el nivel de agua hasta cierto límite. Y la gran capacidad de almacenamiento tiene un gran volumen de agua a presión, pues como les decía, como el agua es la que está en la cámara, pues tiene una gran cantidad de almacenamiento, es decir, el volumen, la capacidad de la caldera, pues depende de su tamaño, ¿sí? Mientras que en la caldera acotubular, miremos el diseño, lo que les decía. Démonos cuenta desde el diseño. Aquí tenemos una caldera pirotubular redondita, mientras que aquí tenemos una caldera acotubular, ¿sí? Cuadradita. Entonces vemos que es alto rendimiento, son ideales para aplicaciones de alto rendimiento y capacidad mayores. Claro, los gases de combustión están inundando la cámara y el agua está pasando a través de los tubos. Entonces, démonos cuenta que tenemos una gran cantidad, un gran arreglo de tubos, si se puede apreciar en esta imagen, que hay una gran cantidad de tubos que están unidos, y ahorita les voy a contar por qué están unidos, y generan un alto rendimiento. Hay una mayor entrega de calor desde los gases de combustión a lo que es la parte líquida. Es de alto rendimiento, son ideales para aplicaciones de alto rendimiento y capacidad mayores, tienen una mayor presión, claro, porque los tubos es donde se está generando el vapor de agua. Entonces, por eso tiene una mayor presión, porque está pasando agua en estado líquido y en los tubos se está convirtiendo en vapor de agua. Entonces, por eso también maneja unas presiones mayores. Lo que las hace adecuadas para procesos industriales que requieren vapor de alta presión. Y recalentadores y economizadores están equipadas con estos elementos que optimizan la transferencia de calor y mejoran la eficiencia general. Entonces, démonos cuenta que no todas las calderas van a tener los mismos accesorios y elementos, porque dependiendo de su diseño, dependiendo de su clasificación, asimismo van a ser los accesorios y asimismo van a ser las condiciones de trabajo que uno tiene que estar pendiente. Hasta aquí los veo muy callados, no nos han preguntado nada. Yo sé que el tema pues es técnico, pero pues si tienen alguna inquietud, por favor, háganosla saber. También la norma habla de una pared de agua. Entonces, cuando estamos hablando de la pared de agua, estamos hablando de los tubos se soldan, por así decirlo. No, por así decirlo, no, así es. Los tubos se unen a unas aletas. ¿Y esto es para qué? Para mejorar la transferencia de calor. Entonces, cuando los tubos se unen a esas aletas, la transferencia de calor es
por esa superficie metálica, hay un mayor tiempo de contacto, hay una mayor superficie de contacto, por lo tanto, esto hace que se absorba más el calor, haya una mejor transferencia de calor. Debido a la temperatura, la velocidad, esto también está relacionado con la velocidad de los gases, o sea, la velocidad de la caldera, proteja la pared del horno, porque claro, démonos cuenta que esta pared de agua, es decir, esta superficie metálica, está protegiendo la pared del horno, porque le está haciendo un recubrimiento y evita la formación de escoria en la pared del horno. ¿Qué es escoria? Son precisamente esas incrustaciones, esa suciedad, por así decirlo, ya les voy a decir de dónde viene esa suciedad, que en últimas al adherirse o al adherirse o al incrustarse, perdón la expresión, porque suena redundante, al estar esa escoria, al estar en la pared del horno, pues va deteriorando la caldera. Cuando la escoria o cuando estas incrustaciones o depósitos se acumulan o se encuentran en esta pared de agua, pues claro, en el mantenimiento se van a retirar de esas paredes de agua y se va a proteger más la pared del horno. Entonces, por eso es un criterio de diseño que se menciona en la norma y que es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, estoy tratando de ir lo más rápido que puedo, pero con la mayor comprensión del tema. Entonces, aquí, esto es la imagen de una caldera de carbón y como les decía, también dependiendo del combustible, entonces por fuente de calor, esta es una caldera de carbón donde demos cuenta que es agua tubular, es decir, el agua viene por los tubos, los gases de combustión se generan en el quemador, aquí tenemos el quemador y aquí tenemos la alimentación del carbón. Mientras que tenemos otras calderas, esto es una caldera horizontal y esto es una caldera tubular, vertical, perdón. Entonces, esto es una caldera pirotubular de 3 pasos, donde el combustible es diésel o es gas. Entonces, démonos cuenta que es como los carros. Puede ser por combustible líquido, diésel, o por combustible tipo gas, que es pues el gas natural o diferentes gases. Entonces, aquí tenemos una pirotubular horizontal, aquí tenemos una pirotubular vertical, también combustible dice gas, y tenemos una acuotubular, tenemos cuenta nuevamente el diseño, que de montaje rápido, también combustible de diésel gas. Entonces tenemos una caldera eléctrica, que es una caldera eléctrica, entonces ahí no tiene combustible, no genera gases de combustión, sino que son las resistencias lo que hacen el calentamiento del agua para convertirla de líquido a vapor. Y tenemos una caldera eléctrica horizontal. ¿Cuál es la desventaja de las calderas eléctricas? Pues el costo de la energía es altísimo. Entonces aquí tenemos en acotubular los tubos deberían ser curvos. Ven, te voy a contar algo y me voy a devolver. Gracias por la pregunta, a Nelson. Entonces, Nelson, quiero que mires aquí me voy a devolver esta diapositiva para que miremos los tubos. Los tubos siempre son rectos para mejorar la transferencia de calor y para también temas de todo lo que es el fluido, toda la dinámica de fluidos. Estamos hablando de flujos turbulentos y flujos laminares. Pero, como nos damos cuenta, van a tener precisamente el arreglo de tubos va a tener una curvatura. Entonces, en las curvaturas es donde, primero, desde el punto de vista de calor, hay unos cambios en la transferencia de calor, pero donde más sufre es en los cambios de la dinámica de flujo. Entonces, date cuenta que aquí también tenemos flujos rectos, donde es en las paredes, en las esquinas, donde se están generando curvaturas. ¿A dónde quiero llegar con la respuesta? Y démonos aquí también. Démonos cuenta que pues aquí se está presentando como un tubo flauta, pero pues realmente son curvaturas. Las curvaturas no son recomendadas o no son útiles desde el punto de vista de lo que es el fluido, la dinámica de flujo de los fluidos. Como les digo, está pasando pues ahí en la acotubular está pasando el agua a vapor.
En la pirotubular, pues se está generando gases de combustión, entonces el tener estos accesorios, estas curvaturas, pues van a cambiar las dinámicas y esto es lo que puede generar eventos de presurización. Por eso es que no, efectivamente, no, la curvatura no es, o pensar en tubos curvos no es una opción para lo que es transferencia de calor. Espero la respuesta haya sido clara, Nelson. Seguimos con, entonces, tenemos John Inge, buenos días. Yo tengo una caldera de 30 bhp, ¿cómo puedo saber el poder calorífico? John, el poder calorífico tienes que hacerlo por, como les decía, el bhp es el brake horsepower, entonces haces la conversión de bhp a kilovatios para tener las potencias, para tener el poder calorífico y también vete a todo lo que es la conversión de unidades. Diferencias entre una acotubular y una pirotubular, Willy. Willy, como les decía, es por donde están situados los fluidos que van en la caldera. En la pirotubular, y además, y eso se refleja en la geometría. Entonces, démonos cuenta que la pirotubular son geometrías redondas, los gases de combustión van por entre los tubos, el agua va por la cámara, mientras que en la acotubular los gases van en la cámara y el agua va por entre los tubos y pues tenemos la forma como tal, la geometría externa de la acotubular es una geometría cuadrada, rectangular, es decir, con ángulos, mientras que la pirotubular es una geometría redonda. Esas son las grandes diferencias desde lo externo y desde lo interno. Y pues, como les decía, en las calderas eléctricas, pues vamos a tener resistencias, no vamos a tener gases de combustión. Entonces, pues claro, son calderas más seguras desde el punto de vista que no hay gases de combustión. Van a ser calderas ecológicamente amigables o ambientalmente amigables porque no genera gases de combustión, pero el costo es altísimo. Y realmente, pues uno tiene que decidir en industria por temas de costos. La identificación de peligros en el uso de calderas. Entonces tenemos que mirarlo en las diferentes etapas de la caldera, lo que es la fabricación, instalación y montaje. En la fabricación, instalación y montaje tenemos que tener en cuenta que el peligro es mecánico, máquinas y herramientas. Debemos tener en cuenta que pueden pueden tener materiales defectuosos, por eso es que tenemos que todos los materiales solicitarlos que sean certificados, accesorios sin certificar, perdón, es que pueden estar descalibrados, que pueden estar en mal estado y pues no nos podemos dar el lujo de tener una válvula o un manómetro. Manómetros son para presión, las válvulas de desfogue o los termómetros, no nos podemos dar ese lujo. Y que la caldera sea instalada por personal sin certificar, pues no es ni medianamente aceptable. En el funcionamiento, pues tenemos el personal sin capacitar en el funcionamiento correcto, pues que puede generar eventos con la caldera. El tratamiento de agua deficiente. Perdónenme que tengo una pregunta que quiero revisar. No. Ok. Entonces, tenemos tratamiento de agua deficiente. Como les decía, la calidad del agua potable es totalmente inapropiada para el funcionamiento de la caldera. Mientras que el agua potable tiene iones calcio, iones magnesio, tiene cloro, tiene oxígeno disuelto. En una caldera no se pueden tener estos elementos porque estos elementos pues son los que por calor, claro, se va a generar el agua líquida, se convierte en vapor, estos iones se van a convertir en piedras y esas piedras se van a pegar a los tubos y a la cámara, a la pared de la cámara, y entonces ahí es donde se van a generar defectos como óxidos y ahorita se los voy a presentar rápidamente. Entonces, pues no, definitivamente el agua tiene que ser una calidad
desionizada, es un agua no potable, la calidad del agua de la caldera debe ser impecable. ¿Por qué? Porque gracias a que se haga ese tratamiento, pues la caldera va a funcionar mejor y va a tener una mayor vida útil. Y también va a tener menos operaciones de mantenimiento. Una operación indebida como lo que es superar el nivel de agua recomendado, un sobrecalentamiento, no manejar las purgas de forma correcta, la calidad del combustible, como les decía, la calidad del combustible también es muy importante porque también va a generar, en esa generación de vapor, puede generar sulfitos y otros elementos que también se pueden convertir en esa escoria, es decir, en esa suciedad que se va pegando a los tubos y que se va pegando a las paredes del horno. En el seguimiento, pues vamos a tener las inspecciones deficientes o no realizadas, actividades de mantenimiento, preventivo y predictivo. Recordemos, el mantenimiento preventivo es el que el equipo nos dice, venga, usted cada tantas horas tiene que hacerle limpieza a los tubos, tiene que revisar. Por eso es que estábamos mirando la estructura de la caldera, que tiene unas tapas horizontal y frontal, para mejorar, para facilitar los mantenimientos. Tenemos, y el predictivo, estamos hablando que depende o está asociado a las inspecciones. Entonces resulta que el tiempo de utilidad del manómetro estoy hipotetizando, son 200 horas. Pero resulta que yo empecé a ver fluctuaciones extrañas en el manómetro, entonces tengo que decir, venga, ¿es el manómetro el que está el que está funcionando mal o es el equipo? Entonces lo reporto y gracias a esas inspecciones estamos hablando que tenemos que hacerle mantenimiento. Miramos el funcionamiento del manómetro o miramos qué es lo que está generando la fluctuación en la presión del equipo. Entonces, las inspecciones van muy asociadas a lo que es el mantenimiento, que es fundamental en una caldera. Y otros aspectos relacionados, estamos hablando de las emisiones ambientales, como les digo, gases de combustión, dependiendo de la calidad del gas. Asimismo, vamos a tener una generación de gases que, pues, unas emisiones ambientales, y esto va muy relacionado con la norma de calidad del aire, que es donde debemos articular seguridad y salud del trabajo en lo técnico con lo ambiental, es decir, la articulación del sistema de gestión ambiental, y hablamos de las mediciones isocinéticas, que esos son temas regulados por el Ministerio de Ambiente. Y se me va a acabar el tiempo, entonces voy a correr un poquito más. He oído hablar, tengo otra pregunta, he oído hablar de cambiar el combustible en una caldera. ¿Esto es posible o es muy costoso o no es viable? ¿Y qué tal su rendimiento y condiciones de fabricación originales? Juan Fernando, como les presentaba, hay calderas que tienen dos mecanismos. Piensa en un carro. En un carro tenemos que funciona con gasolina, con diésel, bueno, usualmente con gasolina. Y se le hace el cambio a gas. Entonces, tú me estás preguntando, ¿se puede cambiar el combustible? Hay calderas que ya tienen precisamente, permiten el uso de combustible, ya sea CPM, ya sea diésel, bueno, CPM y diésel, o ya sea gas. Esto, pues, depende del tipo de la caldera y quién lo haga, ¿sí? Entonces, meterle la mano a la caldera no es un tema sencillo. Si lo vas a hacer, si tú me preguntas, ¿es viable? Te digo, depende. ¿De qué depende? Depende del modelo de la caldera, depende del tipo de fabricación de la caldera, depende de todas las condiciones de diseño de la caldera. ¿Es viable? Como les digo, el primer aspecto es el tipo de caldera, el diseño de la caldera, y segundo, quién lo haga. Si la persona que lo hace no es una persona competente, no es una persona que sabe del tema, ni lo intente. ¿Por qué? Porque estos cambios de combustible se dan precisamente por disponibilidad de combustible en el mercado y por costos. Entonces, puede salir más costoso el querer ahorrar dinero. Entonces, la respuesta es depende, y eso depende del diagnóstico de una persona competente y calificada para el tema. Siguiendo, entonces, pues, ¿cuál es en la operación de una caldera? Vamos a tener o podemos llegar a tener una corrosión general, una corrosión por oxígeno, una corrosión cáustica o unos depósitos. Todo esto está asociado al tratamiento del agua.
si el agua no tiene el tratamiento correcto, vamos a tener en una mayor cantidad estos fenómenos que se dan en general en los funcionamientos de la caldera. ¿Por qué? Porque, pues claro, estamos hablando de un sobrecalentamiento, estamos hablando del calentamiento de la superficie y los metales cuando se calientan son más susceptibles a los iones. Tengan en cuenta eso. La corrosión depende de la estructura cristalina y la estructura cristalina del metal pues está asociada a la temperatura. Entonces, claro, al estar expuesta a unas temperaturas altas, pues las estructuras cristalinas van cambiando y son más susceptibles a que iones se queden ahí incrustaditos, ¿sí? Entonces piensen en una red y entonces piensen en una red con huequitos. Si los huequitos cambian, pues van a ver va a tener la posibilidad de que quepan objetos dentro de esos huequitos y eso es lo que corresponde de una manera muy gráfica a lo que son los fenómenos de corrosión o a lo que son los depósitos por escoria, es decir, por suciedad. Entonces tengamos en cuenta que estamos hablando de unas condiciones especiales y por eso es que el tratamiento del agua se convierte en uno de los puntos álgidos en el funcionamiento de la caldera. Y los peligros que vamos a hablar, pues desde el punto de vista de GTS 45, para una caldera no podemos meter el análisis de peligros en la matriz de peligros como tal, sino tenemos que hacer un análisis de riesgo específico según el tipo de caldera, asociado a lo que es peligro mecánico por máquinas y equipos, a físico por alta presión, presión alta, a químico de acuerdo al uso de combustible o al tipo de combustible de la caldera, químico por el tratamiento del agua de la caldera, locativo desde el punto de vista de las condiciones de infraestructura, como les mencioné, ley 9 de 1979, físico, estrés térmico, porque la caldera se convierte en un cuerpo radiante para el trabajador, pero también estamos hablando de fenómenos de calor de convección, también estamos hablando de las tuberías y los accesorios. En este seminario no hablé ni de accesorios ni de tuberías, eso lo voy a hablar en el siguiente seminario. Y para calderas de carbón, como es paliando, es decir, hay un fogonero, tenemos biomecánico. La estrategia para la implementación de controles, entonces la norma habla de 15 puntos que debe tener el programa de gestión del riesgo. Tenemos que partir de la identificación de peligros de acuerdo, como les decía, al tipo de caldera, al tipo de combustible, a las condiciones de diseño, a todos los elementos que hemos visto que compone la caldera y me voy a quedar en algunos pocos. Primero, inventario de actividades de trabajo en calderas, rutinarios y no rutinarios. Rutinarios enfocados en la operatividad de la misma, al funcionamiento general. No rutinarios, lo que es el arranque, es decir, cuando prendo la caldera, cuando la apago. Hay calderas que se apagan semanalmente, dependiendo de eso, también depende mucho de las rutinas de la empresa, de las rutinas de manufactura. El arranque apagado depende de las rutinas de manufactura. De los mantenimientos preventivos, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo, estamos hablando que ahí hay operaciones no rutinarias. Hablamos de procedimientos de trabajo documentados e implementados y los anexos definidos por el empleador. No, los anexos definidos por el empleador son los anexos propios del riesgo mecánico. ¿Cuáles son los fundamentales? La ficha técnica de la caldera, el manual de operación de la caldera y qué hacer en caso de situaciones específicas de mantenimiento, cambios de presión, nivel, sí, lo que esas fluctuaciones que se generan en la operación como tal de la caldera. La metodología de medición y evaluación de la exposición y control acorde a los peligros priorizados de los trabajadores y trabajadoras con las normas vigentes. Estamos hablando de inspecciones periódicas de la caldera, sus accesorios y conexiones, y aquí empezamos a hablar de HACCP, que es peligros de operatividad, estamos hablando de seguridad de procesos. Entonces, cuando hablamos de calderas, hablamos de seguridad y salud en el trabajo y también hablamos de seguridad de procesos. Seguridad de procesos desde el punto de vista del funcionamiento de la caldera como tal, de todas estas operaciones con las conexiones, los accesorios y demás, pero hablamos de seguridad y salud del trabajo desde el punto de vista de cómo el trabajador está siendo impactado por las condiciones que está generando la caldera para sus actividades, para las tareas laborales. Y por eso es que hablamos de mediciones higiénicas por estrés térmicos e identificación de fugas en tuberías
que también tenemos que tenerlo en cuenta en una caldera, y no solamente la caldera, sino de todo el circuito de la caldera para identificar fugas, porque estamos perdiendo energía de proceso, porque estamos perdiendo material de proceso y porque estamos exponiendo al trabajador a una quemadura por exposición a vapor de agua. Y los procedimientos en casos de emergencia, que lo vamos a hablar en el siguiente seminario, y vamos a hablar aquí de indicadores de gestión, cobertura, del personal capacitado técnicamente y capacitado en seguridad y salud en un trabajo, dependiendo de las condiciones de operación. Cumplimiento, relacionado al cumplimiento de las inspecciones que se le ejecutan a la caldera y de los mantenimientos que se programan. Y de resultado relacionado al cierre de hallazgo de las inspecciones y a las actividades de lo que es certificación de válvulas, termómetros y accesorios como manómetros. Y termino, entonces, ¿cómo está catalogada la caldera para aceites térmicos? Willy, esa es una excelente pregunta. La caldera para aceites térmicos usualmente suele ser una caldera pirotubular, porque el aceite térmico requiere el aceite térmico, cuando hablamos de aceite térmico es porque necesitamos el aceite, cambiarle la temperatura al aceite. Cuando hablo de cambiarle la temperatura al aceite es porque necesitamos aceite caliente para alguna aplicación en específico. Necesitamos un volumen considerable, no hay cambio de estado, no hay cambio de estado líquido a gas como sí sucede en el agua. Por lo tanto, pero tengan en cuenta que dependiendo también la temperatura a la cual se necesita el aceite térmico. Subirle la temperatura en aceite térmico, el calor que se necesita para subirle la temperatura en aceite térmico no es la misma, o sea, no es la misma capacidad, no es la misma potencia que se requiere para el paso de agua en estado líquido a vapor de agua. Son fluidos diferentes que tienen condiciones diferentes y requieren capacidades calóricas diferentes. Entonces, teniendo esto en cuenta, usualmente lo que encontramos en el mercado son calderas pirotubulares para aceite térmico, pero esto también te lo resuelvo en el siguiente seminario para darle mayor precisión a la respuesta a la pregunta que me das. Y termino con resultado, como les decía, con lo relacionado con el cierre de hallazgo de las inspecciones y las actividades actividades de certificación de válvulas, termómetros, manómetros y otros accesorios. Cuando hablamos del plan de capacitación, este plan de capacitación debe ser muy ambicioso y debe ser integrado desde el punto de vista de una capacitación técnica, de una capacitación en seguridad de procesos y una capacitación en seguridad y salud del trabajo. Cuando hablamos de la capacitación técnica, es decir, capacitación realizada por personal certificado por el fabricante o el proveedor. ¿Para quién? Para nuestros operarios de caldera. Esto no es para todo el mundo, es para los operarios de caldera. Y tener backups de esos operarios de caldera, porque otro de los problemas grandes en caldera es que tenemos al trabajador que es súper juicioso, que ha dedicado su vida al funcionamiento de la caldera, pero si el señor se enferma o el señor pide permiso o el señor no puede estar en la empresa, entonces ¿en manos de quién vamos a dejar esa caldera? Entonces debemos dejar en la caldera en manos de una persona responsable, es decir, de un backup. Donde tengan los diferentes aspectos de lo que son los arranques, el nivel de agua, la calidad del combustible, las conexiones eléctricas, las purgas, entre otros, la operación normal, las inspecciones de los componentes físicos y operacionales de la caldera, el tipo de mantenimiento preventivo y predictivo. Entonces, esta es una capacitación técnica específica para los operadores y para el personal de mantenimiento de la caldera. La capacitación en seguridad de procesos, estamos hablando de HACCP, de identificar dónde pueden haber pérdidas, dónde pueden haber fugas, dónde pueden haber mezclas, bueno, dónde puede haber daños en los mecanismos internos de la caldera que pueda generar una explosión de la caldera, ¿sí? Y dependiendo del combustible, pues un incendio. Y las capacitaciones en seguridad y salud del trabajo, inspecciones planeadas según características de la caldera, los peligros a los que están expuestos los trabajadores, riesgo eléctrico, fundamental cuando tenemos una caldera eléctrica, y estándares de seguridad y uso de elementos de protección personal. Pensemos en los elementos de protección personal desde el punto de vista de la manipulación mecánica
porque tengamos en cuenta que para estrés térmico no hay un elemento de protección personal, sino hay medidas de control como hidratación y otra serie de aspectos para nuestros trabajadores, ropa de trabajo. Entonces ahí sí hablamos de elementos de protección personal porque estamos hablando de una ropa de trabajo específica para el estrés térmico que pues el trabajador tiene desde el punto de vista del cuerpo radiante que es la caldera. Muchísimas gracias a todos, corrí todo lo que pude, espero haberles aportado un poquito en este tema de calderas y vamos a terminar con nuestro sondeo. Paola, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. Vamos a dar entonces inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. Las calderas en las que el agua circula por entre los tubos son A, pirotubulares, B, tubulares, C, acuotubulares, D, eléctricas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera. A, pirotubulares 29%, B, tubulares 11%, C, acuotubulares 59%, D, eléctricas 1%. Ingeniero, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Nos fue muy bien, efectivamente son acuotubulares, es decir, el agua va por entre los tubos y los gases de combustión van por la cámara o por el horno de la caldera. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Continuamos, segunda pregunta. Uno de los peligros ocupacionales durante el funcionamiento de una caldera es A, materiales deficientes, B, fallas en la purga de los gases, C, escape de combustible, D, emisión ambiental. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados. A, materiales deficientes 11%, B, fallas en la purga de los gases 65%, C, escape de combustible 22%, D, emisión ambiental 3%. Ingeniero, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Mucho mejor, efectivamente es purga, las fallas en las purgas que pueden generar una presurización y fallas operacionales de la caldera. Perfecto, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Una de las causas más importantes del deterioro de una caldera durante su operación es A, inspecciones deficientes, B, materiales deficientes, C, deficiencia de válvulas de seguridad, D, deficiencias en tratamiento de agua. 15 segundos y con estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, inspecciones deficientes 40%, B, materiales deficientes 4%, C, deficiencia de válvulas de seguridad 14%, D, deficiencias en tratamiento de agua 42%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? ¿Me repites nuevamente los porcentajes, Pau? Claro que sí. A, inspecciones deficientes 40%, B, materiales deficientes 4%, C, deficiencia de válvulas de seguridad 14%, D, deficiencias en tratamiento de agua 42%. Perfecto, espectacular. Me doy por bien servido. Muchas gracias a nuestros asistentes. El tratamiento de aguas, y era también lo que quería transmitir en este seminario, el tratamiento de aguas es muy, muy importante para el funcionamiento correcto de una caldera. Si tenemos eso en mente, nuestra caldera nos lo va a agradecer, nuestro proceso nos lo va a agradecer y desde seguridad de procesos se van a disminuir mucho los costos de mantenimiento. Quiero terminar con una última pregunta de Nelson Becerra. Espero que todavía esté aquí, Nelson. Nos pregunta, ¿quién certifica el personal para cumplir la resolución 1857? Nelson, de acuerdo a la resolución 1857, no hay una capacitación certificada en esta resolución. Nos habla del plan de capacitación precisamente como uno de los elementos importantes desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Y por eso también me detuve un poco precisando el plan de capacitación que lo vemos en esta diapositiva, donde el plan de capacitación debe ser una integración de los conceptos técnicos
de los conceptos de seguridad de procesos y de los conceptos de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias a todos por su atención y qué bueno tenerlos de vuelta. Ingeniero Sanabria, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Paola, muchas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Con gusto, ingeniero. Recuerden que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora de martes a viernes. Estas no tienen costo y son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.